Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos a Salud Financiera. ¿Sientes que no te estás dando una vida de lujos y así todo no te alcanza el dinero? ¿O crees que estás ahorrando pero cuando revisas tu billetera virtual te salta constantemente una notificación que te indica a pedir un préstamo porque hasta tu home banking siente pena por esos 0,00? En esta ocasión les traemos un video que se podría decir que es la tendencia 80-20. Y no nos referimos a la forma popular de los últimos tiempos como te preparan café en Starbucks. ¿Estás listo para saber más sobre este principio que te hará descubrir cómo alinear tus finanzas? Comencemos. El principio de Pareto, o como me gusta llamarlo, la regla del 80-20, surgió de las observaciones de Wilfrido Pareto en la Italia del siglo XIX, cuando se dio cuenta de que el 80% de la tierra estaba en manos del 20% de la gente. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver este varón con mis problemas financieros? ¿Cómo va a ayudarme a mí, que tengo problemas más contemporáneos? Imagina que estás organizando una fiesta y te das cuenta de que el 80% de los invitados están ocupando solo el 20% del espacio. Bueno, eso es más o menos lo que Wilfredo Pareto descubrió en la Italia del siglo XIX, pero con la tierra en lugar de una fiesta. Resulta que este 80-20 se aplica a muchas cosas, incluso al dinero. En finanzas, nos dice que el 80% de tus resultados provienen del 20% de tus esfuerzos o inversiones. Es como si solo un puñado de acciones o decisiones fueran las responsables de la mayoría de tus ganancias. Así que piensa en ello como en elegir dónde poner tus esfuerzos. En lugar de estresarte por todo, enfócate en ese 20% que realmente marca la diferencia. ¿Por qué lidiar con lo común cuando puedes brillar con lo extraordinario? El principio de Pareto hace que las finanzas suenen más divertidas y simples, incluso en la Italia del siglo XIX. Si quieres conocer más sobre economía según la mirada de este autor, en la descripción del video te dejaremos un enlace para que puedas conseguir el libro de este autor. La regla del 80-20 en finanzas personales es como encontrar el control remoto en el sofá. Simple pero impactante. Imagina que el 20% de tus decisiones financieras están dando forma al 80% de tu situación económica. Es como descubrir que solo un puñado de tus hábitos realmente importan. Entonces, toca hacer un poco de espionaje financiero. Examina tus ingresos y gastos con la intención de un detective. ¿Dónde se va la mayor parte de tu dinero? ¿Esos almuerzos diarios fuera de la casa o esa suscripción para ver series que nunca utilizas? Una vez que identificas esos elementos clave, ese misterioso 20%, puedes hacer ajustes estratégicos. Tal vez recortar gastos innecesarios o buscar maneras de aumentar tus ingresos desde esa fuente que te sorprende cada mes. Antes de continuar, te recomiendo que te quedes hasta el final para ver este material único que preparamos para ti. Ya viste el 20% del video. Quédate a ver el 80% restante. Sin más que agregar, continuemos con el video. El siguiente paso es actuar sobre esta información. Si descubres que un porcentaje significativo de tus gastos proviene de unas pocas categorías, puedes buscar formas de reducir estos costos específicos. Por otro lado, si encuentras que ciertas inversiones o flujos de ingresos secundarios están generando la mayoría de tus ingresos, podrías enfocarte en expandir estas áreas. Si tus inversiones están haciendo el tango del dinero y generando ingresos como estrellas de rock, es hora de darles un escenario más grande. Olvídate de los ingresos de fondo. Vamos a hacer que esas inversiones brillen. La regla del 80-20 en las finanzas es como un entrenador personal para tus billetes. No te pide que cambies tu vida por completo. Solo te sugiere hacer algunos ejercicios financieros para mejorar tu bienestar. Un poco de análisis y ajuste. Puedes hacer que tu billetera mejore un poco. Puedes utilizar este principio en cualquier área de tu vida. Si estás cansado de malgastar tu tiempo en actividades que te hacen tan feliz como una ensalada sin aderezo, es momento de aplicar la regla del 80-20, también conocida como la ley de Pareto, porque todos necesitamos un toque sofisticado hasta en nuestras decisiones existenciales. Imagina por un momento que tu vida es un buffet y solo el 20% de los platos te hacen bailar de alegría como si estuvieras en una fiesta sorpresa con tus amigos más divertidos. ¿La solución?
Deja de llenar tu bandeja con los platos que solo te provocan indiferencia y lánzate directo a la sección de lo que realmente te hace sonreír. Pero no te emociones demasiado, porque esto no solo se aplica a tu menú de vida, sino también a tus amistades. Resulta que el 80% de las personas que conoces son como el vecino que siempre te saluda con un hola, tan entusiasta como el rostro de Calamardo. Convierte tus relaciones en un club exclusivo, donde solo el 20% merece la pena y el resto, bueno, que organicen su propio picoteo de mediocridad. Y hablando de casas, ¿cuánto tiempo pasas frente a la tele, leyendo periódicos o navegando por internet? Si tu respuesta es más de lo que debería, felicidades. Acabas de descubrir la razón por la cual tu felicidad está en modo pausa. Pero no temas, porque la regla del 80-20 también se aplica al hogar. ¿Quién necesita maratones televisivos cuando puedes limpiar tu casa en 15 minutos y tener tiempo para lo que realmente importa, como descansar o aprender a hacer alguna receta que viste en internet? En resumen, dile adiós al 80% de las cosas que te quitan la felicidad para dar la bienvenida al 20% que realmente importa. Aplicar la ley de Pareto en tu vida nunca fue tan divertido. Comparte en los comentarios cuáles son esas actividades que te hacen más feliz y cómo planeas aplicar esta regla a tu día. ¿Quién sabe? Tal vez estemos creando un movimiento de optimismo selectivo gracias a nuestro economista y filósofo barbudo. Nos gustaría saber tu opinión en los comentarios y, por favor, si te ha gustado el video, dedica una parte del 20% de tus esfuerzos de este momento en suscribirte al canal y compartir este video para que más personas puedan conocer todos nuestros materiales. ¡Hasta la próxima!